Capítulo 2. En los Bissonnets, de 1877 a 1881. Muerte de mamá. Lisieux. Muestras de cariño de papá. Primera confesión. Fiestas y domingos en familia. Visión profética. Trouville. Todavía están vivos en mi corazón todos los detalles de la enfermedad de nuestra madre querida. Recuerdo sobre todo las últimas semanas que pasó en esta tierra. Celina y yo éramos como dos pobrecitas desterradas. Todas las mañanas venía a buscarnos la señora de Leriche y pasábamos el día en su casa. Un día no habíamos tenido tiempo de rezar nuestras oraciones antes de partir, y durante el trayecto Celina me dijo muy bajito: ¿Habrá que decirle que no hemos rezado? Ah, sí, le respondí. Entonces tímidamente se lo dijo a la señora de Leriche, y ésta le respondió: Bueno, hijitas, ahora vais a rezar. Y luego nos hizo entrar a un cuarto grande y se fue. Entonces Celina me miró y dijimos: No es como mamá. Ella siempre nos hacía rezar. Mientras jugábamos con los chicos, no nos abandonaba el pensamiento de nuestra madre querida. Cierta vez, Celina recibió un hermoso albaricoque. Se inclinó y me dijo al oído: No lo vamos a comer. Se lo voy a dar a mamá. Ay, la pobre mamá ya estaba demasiado grave para comer los frutos de la tierra. Ya solo se saciaría en el cielo con la gloria de Dios y bebería con Jesús el vino misterioso del que habló en su última cena, cuando dijo que lo compartiría con nosotros en el reino de su Padre. La conmovedora ceremonia de la extremaunción también ha quedado impresa en mi alma. Veo aún mi lugar junto a Celina. Estábamos las 5 por orden de edad, y también estaba allí nuestro pobre padre que sollozaba. El mismo día o al día siguiente de la partida de mamá, papá me tomó en sus brazos diciéndome: Ven a darle un beso por última vez a tu mamá. Y sin decir nada, acerqué mis labios a la frente de mi querida madre. No recuerdo haber llorado mucho. A nadie hablaba de lo que sentía muy hondamente. Miraba y escuchaba en silencio. Nadie tenía tiempo de ocuparse de mí. Por eso veía muchas cosas que hubiera querido que no viese. Una vez me encontré frente a la tapa del ataúd. Me detuve a observarla largamente. Jamás había visto ninguna. Sin embargo, comprendía. Yo era tan bajita que, a pesar de que mamá no era muy alta, me vi obligada a levantar la cabeza para ver la parte superior. Y me pareció muy grande, muy triste. 15 años más tarde me encontré delante de otro ataúd, el de la madre Genoveva. Era del mismo tamaño que el de mamá, y me creí de nuevo en los días de mi niñez. Se me agolparon todos los recuerdos. Era realmente la misma Teresita la que miraba, pero había crecido, y el ataúd le parecía pequeño. Ya no necesitaba levantar la cabeza para verlo. La levantaba solo para contemplar el cielo, que le parecía muy gozoso, pues todas sus pruebas habían terminado y el invierno de su alma había pasado para siempre. El día en que la Iglesia bendijo los despojos mortales de nuestra Madrecita del Cielo, Dios quiso darme otra madre en la tierra, y quiso que la eligiese libremente. Estábamos las 5 juntas, mirándonos tristemente. Luisa también estaba allí, viéndonos a Celina y a mí. Dijo: Pobrecitas, ya no tienen madre. Entonces Celina se arrojó a los brazos de María, diciendo: Serás mi mamá. Yo tenía la costumbre de seguirla en todo. Sin embargo, me volví hacia usted, madre, y como si el porvenir ya hubiese rasgado su velo,
Me arrojé en sus brazos exclamando: «Y la mía será Paulina». Como dije antes, a partir de esta época de mi vida tuve que entrar en el segundo periodo de mi existencia, el más doloroso de los tres, sobre todo después del ingreso en el Carmelo de aquella a quien había escogido por mi segunda mamá. Este periodo se extiende desde mis 4 años y medio hasta los 14, época en que encontré nuevamente mi carácter de niña al mismo tiempo que enfrentaba la seriedad de la vida. Debo decirle, madre, que desde la muerte de mamá mi carácter alegre cambió completamente. Yo, que era tan viva, tan expansiva, me volví callada y tímida, excesivamente sensible. Bastaba una mirada para que rompiera a llorar. Estaba contenta si nadie se ocupaba de mí. No podía soportar la compañía de personas extrañas, y solo en la intimidad del hogar recordaba mi alegría. Sin embargo, seguía rodeada de la más delicada ternura. El corazón tan tierno de papá había crecido su amor con un amor verdaderamente maternal. Usted, madre mía, y María, ¿no eran acaso para mí las madres más cariñosas, más desinteresadas? Si Dios no hubiese prodigado sus rayos bienhechores a su florecilla, jamás hubiera podido ésta aclimatarse en la tierra. Era todavía demasiado débil para soportar las lluvias y las tormentas. Necesitaba calor, rocío y brisas de primavera. Nunca le faltaron estos beneficios. Jesús se los hizo encontrar hasta bajo la nieve de la prueba. No extrañé nada al dejar el Enzón. A los niños les agradan los cambios, y vine con gusto a Lisieux. Me acuerdo del viaje, de la llegada a la casa de mi tía al anochecer. Veo todavía a Juana y María esperándonos en la puerta. Estaba muy contenta de tener primitas tan simpáticas, a las que quería mucho, así como a mi tía y sobre todo a mi tío, solo que éste me daba miedo y no me encontraba tan cómoda en su casa como en los Bisonets, donde mi vida era verdaderamente feliz. Por la mañana, al despertarme, usted se me acercaba y me preguntaba si le había dado mi corazón a Dios. Luego, mientras me vestía, me hablaba de él, y después, junto a usted, rezaba mis oraciones. Venía después la clase de lectura. La primera palabra que pude leer sola fue cielo. Mi querida madrina tenía a su cargo las clases de escritura y usted, madre, todas las demás. Yo no tenía mucha facilidad para aprender, pero tenía mucha memoria. Lo que prefería era el catecismo y la historia sagrada. Los estudiaba con alegría. Pero la gramática me hizo llorar con frecuencia. Acuérdese del masculino y del femenino. En cuanto terminaba la clase, subí al mirador llevando a papá mi condecoración y mi nota. Qué contenta estaba cuando podía decirle: tuve 5 sin excepción. Paulina fue la primera en decírmelo. Porque cuando era yo quien preguntaba si tenía 5 sin excepción y usted decía que sí, eso era a mis ojos un grado menos. Usted me daba también vales, y cuando había obtenido un cierto número, tenía una recompensa y un día de vacaciones. Recuerdo que esos días me parecían mucho más largos que los otros, lo que a usted le agradaba, porque eso demostraba que no me gustaba quedarme sin hacer nada. Todas las tardes iba a hacer un paseíto con papá. Juntos hacíamos nuestra visita al Santísimo Sacramento, visitando cada día una iglesia distinta. Y así fue como entré por primera vez a la capilla del Carmelo. Papá me mostró la reja del coro y me dijo que detrás había religiosas. Lejos de mí el pensar que 9 años después estaría yo entre ellas. Después del paseo, durante el cual papá me compraba siempre un regalito de 5 o 10 centavos, volví a casa. Entonces hacía mis deberes.
Después pasaba todo el resto del tiempo saltando en el jardín alrededor de papá, porque no sabía jugar a las muñecas. Me divertía mucho preparando tisanas con semillas y trocitos de corteza de árbol que recogía del suelo. Se las llevaba a papá en una linda tacita, y el pobre papá dejaba su trabajo y luego sonriendo simulaba beberlas. Antes de devolverme la taza, me decía, como a hurtadillas, si había que tirar el contenido. A veces le decía que sí, pero frecuentemente me llevaba de vuelta mi preciosa tisana para que sirviera varias veces. Me gustaba cultivar mis florecillas en el jardín que papá me había dado. Me divertía levantando altarcillos en el hueco que se encontraba en mitad de la pared. Cuando había terminado, corría en busca de papá y trayéndolo conmigo le decía que cerrara fuertemente los ojos y los abriera solo cuando yo se lo dijera. Él hacía todo lo que yo quería y se dejaba conducir frente a mi jardincito. Entonces yo gritaba, «Papá, abre los ojos». Los abría y se extasiaba, admirando, para darme gusto, lo que yo creía ser una obra maestra. No terminaría si quisiera contar miles de estos hechos que acuden en tropel a mi memoria. ¿Cómo podría referir todas las ternuras que papá prodigaba a su reinecita? Hay cosas que el corazón siente, pero ni la palabra, ni siquiera el pensamiento pueden llegar a expresar. Eran días hermosos para mí aquellos en que mi rey querido me llevaba a pescar con él. Tanto amaba yo el campo, las flores y los pájaros. A veces intentaba pescar con mi línea pequeña, pero prefería ir a sentarme sola sobre la hierba florida. Entonces tenía pensamientos muy profundos. Mi alma se abismaba en una verdadera oración. Escuchaba los ruidos lejanos, el susurro del viento y hasta la música imprecisa de los soldados que llegaba a mis oídos. Ponían una suave melancolía en mi corazón. La tierra se me aparecía como un lugar de destierro y soñaba con el cielo. La tarde pasaba rápidamente. Pronto había que volver a los Bisonets. Pero antes de emprender el regreso, tomaba la merienda que había traído en mi canastita. La hermosa tarta de dulce que usted me había comprado había cambiado de aspecto. En vez de su color vivo, solo tiene un ligero tinte rosado, envejecido y que impregnaba la mesa. Entonces la tierra me parecía aún más triste, y comprendía que solamente en el cielo el gozo sería sin nubes. A propósito de nubes, recuerdo que un día el hermoso cielo azul del campo se cubrió de nubes, y pronto estalló la tormenta. Los relámpagos surcaban las nubes oscuras y vi caer un rayo a cierta distancia. Lejos de asustarme, me encantó. Me parecía que Dios estaba tan cerca de mí. Papá no estaba tan contento como su reinecita. No que temiera la tormenta, pero la hierba y las grandes margaritas, más altas que yo, estaban cuajadas de piedras preciosas. Teníamos que atravesar varias praderas para llegar a un camino, y mi querido papá, temiendo que los diamantes mojasen a su hijita, la tomó en sus brazos a pesar de su carga de líneas de pesca y se la puso a la espalda. Durante los paseos que dábamos juntos, le gustaba a papá mandarme a llevar limosna a los pobres que encontrábamos de camino. Un día vimos uno que se arrastraba penosamente sobre unas muletas. Me acerqué a él para darle una moneda, pero no sintiéndose tan pobre como para recibir limosna, me miró sonriendo con tristeza y se negó a aceptar lo que le ofrecía. No puedo expresar lo que ocurrió en mi corazón. Hubiera querido consolarlo, aliviarlo, y en cambio pensaba haberle causado pena. Sin duda, el pobre enfermo adivinó mi pensamiento, pues lo vi darse vuelta y sonreírme. Papá acababa de comprarme un dulce. Yo tenía muchas ganas de dárselo, pero no me atrevía. Sin embargo, quería darle algo que no me lo pudiera rechazar,
pues sentía una gran simpatía por él. Entonces me acordé que el día de la primera comunión se obtiene todo lo que se pide. Este pensamiento me consoló, y aunque solo tenía 6 años, me dije, rezaré por mi pobre el día de mi primera comunión. 5 años más tarde, cumplí mi promesa, y espero que Dios haya atendido la plegaria que Él mismo me había inspirado a hacer por uno de sus miembros que sufren. Amaba mucho a Dios, y a menudo le entregaba mi corazón sirviéndome de la fórmula corta que mamá me había enseñado. Sin embargo, un día, o mejor dicho, una tarde del hermoso mes de mayo, cometí una falta que vale la pena que le cuente, pues me dio un gran motivo para humillarme, y creo haber tenido de ella contrición perfecta. Como era muy pequeña para asistir al mes de María, me quedaba con Victoria, y ella realizaba mis devociones delante de mi pequeño mes de María, que yo preparaba a mi manera. Todo era tan pequeño, candeleros y floreros, que 2 velas como fósforos lo iluminaban perfectamente. A veces Victoria me daba la sorpresa de obsequiarme 2 cabos de pabilo, pero era raro. Una tarde estaba todo listo para la oración y le dije, Victoria, ¿quiere empezar el acordaos? Yo voy a encender. Ella fingió comenzar, pero no dijo nada, y me miró riendo. Yo, que veía que mis preciosos fósforos se consumían rápidamente, le supliqué que rezara. Ella siguió muda. Entonces me puse de pie y en voz bien alta le dije que era mala, y saliendo de mi dulzura habitual, di una patada en el suelo con todas mis fuerzas. La pobre Victoria ya no tenía ganas de reír. Me miró con extrañeza y me mostró el pabilo que me había traído. Después de haber llorado de rabia, ahora derramaba lágrimas de un sincero arrepentimiento con el firme propósito de no volverlo a hacer. Otra vez me ocurrió otro episodio con Victoria, pero de este no me arrepentí en lo más mínimo, pues conservé perfectamente mi calma. Yo quería un tintero que se encontraba sobre la chimenea de la cocina. Como era muy bajita para alcanzarlo, pedí muy amablemente a Victoria que me lo diera, pero ella se negó y me dijo que me subiera a una silla. Tomé una silla sin decir nada, pero pensando que Victoria no era amable y queriendo hacérselo saber, busqué en mi cabecita qué era lo que más me ofendía. Frecuentemente ella me llamaba chiquilina cuando se fastidiaba conmigo, lo que me humillaba mucho. Entonces, antes de bajarme de la silla, me di vuelta con dignidad y le dije, Victoria, eres una chiquilina. Luego me escapé, dejándola meditar la profunda palabra que le había dirigido. El resultado no se hizo esperar. Muy pronto la oí gritar, Señorita María, Teresa acaba de decirme que soy una chiquilina. María vino y me hizo pedirle perdón, pero lo hice sin contrición, pensando que puesto que Victoria no había querido estirar su gran brazo para hacerme un pequeño favor, merecía el título de chiquilina. Sin embargo, ella me quería mucho, y yo también a ella. Un día me salvó de un gran peligro en el que había caído por mi culpa. Victoria estaba planchando y a su lado tenía un cubo de agua. Yo la miraba, meciéndome, según mi costumbre, en una silla. De repente se me va la silla y me caigo, no al suelo, sino dentro del cubo. Mis pies tocaban mi cabeza y yo llenaba el balde como un pollito llena su huevo. La pobre Victoria me miraba con inmensa sorpresa. Nunca había visto cosa igual. Yo tenía, por cierto, ganas de salir de mi cubo lo antes posible, pero no podía, pues mi prisión me quedaba tan justa que no podía moverme en lo más mínimo. Con un poco de trabajo me libró de mi gran peligro, pero no así mi vestido y todo lo demás que tuvo que cambiarme porque estaba hecha una sopa. Otra vez me caí en la chimenea. Afortunadamente el fuego no estaba encendido. Victoria no tuvo más trabajo que levantarme y sacudirme la ceniza. Todas estas aventuras me pasaban los miércoles, cuando usted y María estaban en clase de canto.
Fue también un miércoles cuando vino el padre Dusselier. Victoria le dijo que solo Teresita estaba en casa. Entonces él entró a la cocina para verme y me miró los deberes. Estaba orgullosa de recibir a mi confesor, pues poco tiempo antes me había confesado por primera vez. Qué dulce recuerdo para mí. Madre querida, con cuánto cuidado usted me había preparado, diciéndome que no era un hombre, sino a Dios a quien yo diría mis pecados. Estaba yo muy convencida de ello. Por eso me confesé con gran espíritu. Y hasta le pregunté si no tenía que decirle al padre Dusselier que lo quería de todo corazón, puesto que era a Dios a quien iba a hablar en su persona. Bien instruida de todo lo que debía decir y hacer, entré en el confesionario y me arrodillé, pero al abrir el postigo, el padre Dusselier no vio a nadie. Era tan bajita que mi cabeza quedaba abajo de la tablilla donde se apoyaban las manos. Entonces me dijo que me quedara de pie. Obedeciendo enseguida, me levanté y poniéndome frente a él para verlo bien, me confesé como una señorita y recibí su bendición con gran devoción, porque usted me había dicho que en ese momento las lágrimas del niño Jesús iban a purificar mi alma. Recuerdo que la primera exhortación que me hizo me invitaba sobre todo a la devoción a la Santísima Virgen, y me prometí redoblar mi amor por ella. Al salir del confesionario, estaba tan contenta y tan ligera que jamás había sentido tanta alegría en mi alma. Desde entonces volví a confesarme en todas las grandes fiestas, y era una verdadera fiesta para mí cada vez que lo hacía. Las fiestas. Cuántos recuerdos me trae esta palabra. Las fiestas, cuánto me gustaban. Usted sabía explicarme tan bien, madre querida, todos los misterios escondidos en cada una de ellas, que eran para mí verdaderamente días del cielo. Sobre todo me gustaban las procesiones con el Santísimo Sacramento. Qué alegría sembrar de flores el paso del Señor. Pero antes de dejarlas caer, las arrojaba lo más alto que podía. Y nunca era más feliz que cuando veía mis rosas deshojadas tocar la custodia. Las fiestas. Las grandes fiestas eran raras, pero cada semana traía una muy querida a mi corazón. El domingo. Qué hermoso día el domingo. Era la fiesta de Dios, la fiesta del descanso. Primero, me quedaba en la camita más tiempo que otros días. Y además, mamá Paulina mimaba a su hijita llevándole el chocolate a su camita. Después la vestía como a una reinecita. Madrina venía a hacer los rulos a su ahijada, que no siempre era amable cuando le tiraban los cabellos, pero después estaba muy contenta de ir a dar la mano a su rey, que ese día la besaba con mayor cariño aún que de ordinario. Luego, toda la familia se iba a misa. En todo el camino y hasta en la iglesia, la reinecita de papá le daba la mano. Su lugar estaba junto a él. Y cuando debíamos bajar para escuchar el sermón, había que encontrar también 2 sillas, la una junto a la otra. Esto no era muy difícil, pues al parecer todo el mundo se complacía tanto en ver a este gallardo anciano con su hijita tan pequeña que le cedían prontamente lugar. Mi tío, que se encontraba en los bancos de los administradores de la parroquia, se alegraba al vernos llegar. Decía que yo era su rayito de sol. A mí no me preocupaba que me miraran, y escuchaba atentamente el sermón, del que, sin embargo, no comprendía gran cosa. El primero que comprendí y que me conmovió profundamente fue un sermón sobre la pasión, dedicado por el padre Dusselier, y desde entonces comprendí todos los sermones. Cuando el predicador hablaba de Santa Teresa, papá se inclinaba y me decía al oído: «Escucha bien, mi reinecita. Están hablando de tu santa patrona». Yo escuchaba realmente bien, pero miraba con más frecuencia a papá que al predicador. Su hermoso rostro me decía tantas cosas. A veces se le llenaban los ojos de lágrimas que se esforzaba en vano por contener. Su alma se abismaba tanto en las verdades eternas que parecía no pertenecer ya a esta tierra. Sin embargo, su carrera estaba muy lejos de haber terminado.
Largos años debían transcurrir antes de que ante sus ojos extasiados se abriese el hermoso cielo y el Señor secase las lágrimas de su servidor bueno y fiel. Pero vuelvo a mi jornada del domingo. Ese día de gozo, que pasaba tan rápidamente, tenía, por cierto, su tinte de melancolía. Recuerdo que hasta las completas de mi felicidad era total. Durante ese oficio pensaba que el día de reposo iba a terminar, que al día siguiente tendría que volver a empezar mi vida, trabajar, aprender lecciones, y mi corazón sentía el destierro de este mundo. Suspiraba por el reposo eterno del cielo, por el domingo sin ocaso de la patria. Hasta los paseos que dábamos antes de regresar a los Bisonets dejaban en mi alma un sentimiento de tristeza porque la familia no estaba entonces completa, ya que para complacer a mi tío, papá permitía que Paulina o María fuesen a su casa el domingo por la tarde. Solo estaba contenta cuando también iba yo. Eso me gustaba más que ser invitada yo sola, porque pasaba más inadvertida. Mi mayor placer era escuchar todo lo que mi tío decía, pero no me gustaba que me interrogase, y tenía mucho miedo cuando me ponía sobre una de sus rodillas mientras cantaba Barba Azul con una voz de trueno. Me ponía contenta cuando papá nos venía a buscar. Al volver, miraba las estrellas que brillaban suavemente. Eso me encantaba. Había sobre todo un grupo de cuentas de oro que yo observaba con alegría porque me parecía que tenía la forma de una T. Se la señalaba a papá diciéndole que mi nombre estaba escrito en el cielo. Sin querer ver ya nada de esta fea tierra, le pedía que me guiase. Entonces, sin mirar dónde pisaba, levantaba bien alto mi cabecita sin cansarme de contemplar el cielo estrellado. ¿Qué podría decir de las veladas de invierno? Sobre todo de las del domingo. Ay, qué lindo me parecía después de la partida de damas sentarme con Celina en las rodillas de papá. Con su hermosa voz entonaba arias que llenaban el alma de pensamientos profundos, o bien nos mecía lentamente recitando poesías fuertemente marcadas por las verdades eternas. Luego subíamos para la oración en común, y la reinecita era la única que se colocaba junto a su rey, de manera que con solo mirarlo sabía cómo rezan los santos. Al terminar íbamos todas por orden de edad a darle las buenas noches a papá y recibir un beso de él. Naturalmente, la reina era la última. Para besarla, el rey la alzaba por los codos y ella exclamaba bien fuerte: «Buenas noches, papá. Que pases una buena noche, que duermas bien». Y así cada noche. Después mi mamita me tomaba en sus brazos y me llevaba a la cama de Celina. Entonces yo decía: «Paulina, ¿me porté bien hoy? ¿Volarán los angelitos a mi alrededor?». La respuesta era siempre que sí, de lo contrario hubiera llorado la noche entera. Después de haberme dado un beso, lo mismo que mi madrina querida, Paulina bajaba de nuevo, y la pobre Teresita quedaba sola en la oscuridad. De nada le valía imaginar que los angelitos volaban a su alrededor. El terror pronto la envolvía. La oscuridad le daba miedo, pues desde su cama no podía ver las estrellas que brillaban suavemente. Considero una verdadera gracia que usted, madre querida, me haya habituado a vencer los terrores. A veces me enviaba sola de noche, en busca de algún objeto a una habitación alejada. Si no hubiera sido tan bien educada, me habría vuelto muy miedosa, mientras que ahora difícilmente me asusto. A veces me pregunto, ¿cómo ha podido usted educarme con tanto amor y delicadeza sin mimarme? Pues es bien cierto que no me dejaba pasar una sola imperfección. Jamás me reprendía sin motivo, pero jamás retrocedía cuando había tomado alguna decisión. Estaba yo tan segura de ello que no hubiera podido ni querido dar un paso que usted me hubiese prohibido. Papá mismo se veía obligado a someterse a lo que usted hubiera decidido. Sin el consentimiento de Paulina, yo no salía de paseo, y cuando papá me invitaba, yo respondía: «Paulina no quiere». Entonces él iba a implorar gracia para mí. Y a veces, para darle gusto, Paulina sentía. Pero Teresita veía por su semblante que no lo hacía gustosa,
y rompía a llorar sin aceptar consuelo hasta que Paulina decía que sí y le daba un beso cariñoso. Cuando Teresita enfermaba, lo que ocurría todos los inviernos, se la cuidaba con ternura maternal imposible de describir. Paulina la hacía acostar en su cama, favor incomparable, y le daba todo lo que la niña quería. Un día, Paulina sacó de debajo de la almohada un lindo cuchillito de su propiedad y se lo dio a su hijita. Esta quedó extasiada. «¡Ah, Paulina!», exclamó. «¿Tanto me quieres que te privas por mí de tu lindo cuchillito con una estrella de nácar? Pero, ya que me quieres tanto, ¿sacrificarías tu reloj con tal de que yo no muriese?» «No solo daría mi reloj con tal de que no murieses, sino que por verte pronto sana me privaría de él ahora mismo». Al escuchar tales palabras de labios de Paulina, mi asombro y mi agradecimiento fueron tales que no los puedo expresar. En verano tenía a veces malestar estomacal. Paulina me cuidaba con cariño. Para divertirme, y esto era el mejor remedio, me llevaba a dar una vuelta por el jardín en la carretilla. Luego me hacía bajar y cargaba en mi lugar una linda mata de margaritas a las que paseaba con mucha precaución hasta mi jardín, donde las colocaba con gran pompa. Era Paulina quien recibía todas mis confidencias íntimas, quien esclarecía todas mis dudas. Cierta vez yo me extrañaba de que Dios no dé una gloria igual en el cielo a todos sus elegidos, y temía que no todos fueran felices. Paulina me dijo entonces que fuese a buscar el vaso de agua de papá y que lo pusiera junto a mi dedalito. Luego me los hizo llenar de agua y me preguntó cuál estaba más lleno. Le dije que estaba tan lleno el uno como el otro y que era imposible ponerles más agua de la que podían contener. Mi madre querida me hizo entonces comprender que en el cielo Dios daría a sus elegidos tanta gloria cuanta fuesen capaces de recibir, y que por lo tanto el último nada tendría que envidiar al primero. Así, poniendo a mi alcance los más sublimes secretos, usted sabía, madre, dar a mi alma el alimento que necesitaba. Con cuánta alegría veía llegar cada año la distribución de los premios. Como siempre, ahí también se respetaba la justicia y no obtenía más que las recompensas merecidas. Sola, en medio de la noble asamblea, escuchaba mi sentencia leída por el rey de Francia y de Navarra. El corazón me latía con fuerza al recibir los premios y la corona. Aquello era para mí una imagen del juicio. Inmediatamente después de la distribución, la reinecita se quitaba su vestido blanco y aprisa la disfrazaban a fin de que tomase parte en la gran representación. Qué alegres eran esas fiestas de familia. Qué lejos estaba entonces, viendo a mi rey querido tan radiante, de prever la desgracia que iba a caer sobre él. Un día, sin embargo, Dios me mostró en una visión realmente extraordinaria la imagen viva de los sufrimientos que en sus designios nos preparaba. Papá estaba de viaje hacía varios días, y faltaban 2 para su regreso. Serían las 2 o 3 de la tarde. Había un sol radiante y toda la naturaleza parecía de fiesta. Me encontraba sola mirando por la ventana de una buhardilla que daba al jardín, ocupado mi espíritu en pensamientos risueños, cuando lo vi delante del lavadero, que se encontraba justo enfrente un hombre vestido exactamente como papá, de la misma altura y el mismo modo de caminar, solo que mucho más encorvado. Su cabeza estaba cubierta con una especie de delantal de color indefinido, de modo que no pudiese ver su rostro. Llevaba un sombrero parecido a los de papá. Lo vi adelante, con un paso regular, bordeando mi jardincito. Al momento, un sentimiento de espanto sobrenatural invadió mi alma, pero en un instante pensé que sin duda papá estaría de vuelta y se escondía para darme una sorpresa. Entonces lo llamé muy fuerte, con voz temblorosa por la emoción. «¡Papá! ¡Papá!». Pero el misterioso personaje parecía no oírme. Continuó su marcha regular sin siquiera darse vuelta. Siguiéndolo con la vista, lo vi dirigirse hacia el bosquecillo que cortaba en 2 la avenida principal.
Esperaba verlo reaparecer del otro lado de los árboles grandes, pero la visión profética se había desvanecido. Todo esto duró solo un instante, pero quedó grabado tan profundamente en mi corazón que hoy, pasados 15 años, tengo su recuerdo tan presente como si tuviese ante mis ojos aquella visión. María estaba con usted, madre, en un cuarto contiguo que se comunicaba con aquel en el que yo me encontraba. Al oírme llamar a papá, tuvo una impresión de terror, pues, según me dijo después, sintió que algo extraordinario estaba ocurriendo. Sin dejar traslucir su emoción, se me acercó y me preguntó por qué me daba por llamar a papá que estaba en el mesón. Entonces conté lo que acababa de ver. Para tranquilizarme, María me dijo que sin duda sería Victoria quien, para asustarme, se había cubierto la cabeza con su delantal. Pero cuando se lo preguntaron, Victoria aseguró que no había salido de la cocina. Por otra parte, yo estaba bien segura de haber visto a un hombre, y que ese hombre tenía el aspecto de papá. Entonces nos fuimos las tres del otro lado de la arboleda, pero como no encontramos ninguna señal de que alguien hubiera pasado por allí, me dijeron que no pensara más en eso. Dejar de pensar eso no estaba en mi poder. Muchas veces volvía a mi imaginación la escena misteriosa que había visto. Muchas veces intenté levantar el velo que me ocultaba su sentido, pues en el fondo de mi corazón tenía la íntima convicción de que esta visión tenía un sentido que algún día me sería revelado. Ese día se hizo esperar mucho tiempo, pero al cabo de 14 años, Dios mismo rasgó el misterioso velo. Me hallaba yo en licencia con Sor María del Sagrado Corazón, y como de costumbre hablábamos de cosas de la otra vida y de nuestros recuerdos de la infancia. Le recordé entonces la visión que yo había tenido a la edad de 6 o 7 años. De repente, al referir los detalles de aquella escena extraña, comprendimos al mismo tiempo su significado. Era realmente papá a quien yo había visto, caminando encorvado por la edad. Era él ciertamente llevando el signo de su gloriosa prueba sobre su rostro venerable, sobre su cabeza blanca. Como el rostro adorable de Jesús fue velado durante su pasión, así también el rostro de su fiel servidor debía ser velado en los días de sus sufrimientos, para que pudiese brillar en la patria celestial junto a su Señor, el Verbo eterno. Desde el seno de esta gloria inefable, cuando ya reinaba en el cielo, nos obtuvo nuestro querido Padre la gracia de comprender la visión que su reinecita había tenido a una edad en que no se puede tener una ilusión. Desde el seno de la gloria nos ha obtenido el dulce consuelo de comprender que 10 años antes de nuestra gran prueba, Dios nos la mostraba ya, como un padre hace entrever a sus hijos el glorioso porvenir que les prepara, y se complace en considerar por adelantado las riquezas incalculables que serán su herencia. ¿Por qué me dio Dios justamente a mí esta luz? ¿Por qué le mostró a una niña tan pequeña algo que ella no podía comprender? Algo que, si lo hubiera comprendido, la habría hecho morir de dolor. ¿Por qué? Este es uno de esos misterios que sin duda comprenderemos en el cielo y que causará nuestra eterna admiración. ¡Qué bueno es Dios! ¿Cómo proporciona las pruebas a las fuerzas que Él mismo nos da? Jamás, como lo acabo de decir, hubiera yo podido soportar el pensamiento de las amargas penas que el porvenir me reservaba. Ni siquiera podía pensar sin estremecerme que papá podría morir. Cierta vez él estaba subido a una escalera y yo justamente debajo. Me gritó: «Aléjate, hijita, si me caigo te voy a aplastar». Al oírlo me rebelé interiormente, y en lugar de apartarme me arrimé más a la escalera pensando: si papá se cae, al menos no tendré el dolor de verlo morir, pues moriré con él. No puedo expresar cuánto amaba a papá. Todo en él me causaba admiración. Cuando me exponía a su pensamiento como si yo fuera grande, le decía ingenuamente que si dijese todo eso a los grandes hombres del gobierno, estos con seguridad se lo llevarían para hacerlo rey, y entonces Francia sería feliz como nunca lo había sido.
pero en el fondo estaba contenta, y esto me lo reprochaba como un pensamiento egoísta de que solo yo conociese bien a papá, porque si lo hubiera nombrado rey de Francia y de Navarra, sabía que hubiera sido desdichado, porque tal es la suerte de todos los monarcas, y sobre todo no hubiera sido mi rey para mí sola. Tenía 6 o 7 años cuando papá nos llevó a Trouville. Nunca olvidaré la impresión que me causó el mar. No podía dejar de mirarlo. Su majestad, el bramido de las olas, todo hablaba a mi alma de la grandeza y del poder de Dios. Recuerdo que mientras paseábamos por la playa, un señor y una señora, al verme corretear alegremente alrededor de papá, se acercaron y le preguntaron si era suya, y dijeron que era una niñita muy mona. Papá asintió, pero me di cuenta de que les hacía señas de que no me hicieran elogios. Era la primera vez que oía decir de mí que era muy mona, y me gustó, pues no creía que lo era. Usted estaba muy atenta, madre querida, para apartar de mí todo lo que pudiera empañar mi inocencia, sobre todo para no dejarme oír palabra a través de la cual pudiera deslizarse la vanidad en mi corazón. Como yo prestaba atención solo a sus palabras y a las de María, y jamás me habían dirigido a ustedes un solo elogio, no le di mayor importancia a las palabras y a las miradas de admiración de la señora. Al atardecer, cuando el sol parece bañarse en la inmensidad de las olas, marcando ante él un surco de luz, fui a sentarme en una roca, sola con Paulina. Entonces me acordé del cuento conmovedor, El surco de oro. Contemplé por largo tiempo este surco luminoso, imagen de la gracia iluminando el camino que ha de recorrer el barquito de graciosa vela blanca. Junto a Paulina tomé la resolución de no apartar jamás mi alma de la mirada de Jesús, para que pueda así navegar en paz hasta la patria de los cielos. Mi vida transcurría tranquila y feliz. El cariño de que estaba rodeada en los Bisonets me hacía, por decirlo así, crecer. Sin embargo, era ya lo suficientemente grande para comenzar a luchar, para comenzar a conocer el mundo y las miserias de que está lleno.